tus manos a Él. Poderoso es su nombre. Tus manos. Poderoso es su nombre. Es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre. Nada se iguala a Él. Poderoso es su nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Poderoso es su nombre. No hay otro nombre. Levanta tus manos a Él y proclama el nombre de Cristo en tu vida. Poderoso es su nombre, sí. Adora al Señor. Démosle gloria. Démosle honor. Démosle honra a su nombre es, dilo fuerte, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso su nombre es, no hay otro. Una vez más, dilo fuerte. Poderoso su nombre, vamos, levanta tu voz. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso su nombre es, no hay otro. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo puede salvar. Él es el camino hacia el Padre. Él es la verdad y la vida. Gracias, Jesús. En ti hay salvación, en ti hay perdón, en ti hay restauración, en ti hay sanidad, Señor, en ti hay vida nueva. Oh Dios, en ti hay fortaleza, en ti, Señor, hay perdón. Aleluya, aleluya. Nombre sobre todo nombre, y todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Aleluya. Nombre incomparable, inigualable. Te bendecimos, Señor. Den un fuerte aplauso. En Cristo hay poder. Su nombre es poderoso. Su nombre es suficiente para salvar, para restaurar, para sanar. Oh, gracias, Señor. Ante ti se doblará toda rodilla. Los demonios tiemblan al escuchar tu nombre, Jesús. Jesús. Oh, aleluya. El Hijo del Dios viviente. Te adoramos, Señor. Cristo, Cristo, el camino hacia el Padre. Aleluya. Rey de Reyes, Señor, Señor, principio y fin. Poder ignorado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. En tu nombre, Señor, hay sanidad, hay libertad, hay restauración en tu nombre, Jesús. Solo en tu nombre yo recibo sanidad, yo recibo libertad. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, oh Rey. Eres mi fortaleza, Señor, y mi canción. Gracias, Jesús. Tú eres la luz, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Oh, digno, 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 digno eres tú, Señor. Eres santo, Jesús. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Este fue el versículo que vi el miércoles pasado, con el que terminé, casi con ese terminé. Pero quisiera que todos fuéramos escuchando la palabra unánimes, ¿verdad? Que uno no se pierda lo del miércoles y otros los del domingo. Entonces trato de siempre de dar un resumen. Estamos hablando de la obra salvadora de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a entrar en temas muy interesantes porque necesitamos entender muchas cosas de la palabra de Dios.
y a través del Espíritu Santo y la revelación de Él, sé que va a quitar muchas dudas de nuestro corazón, y cuando se van quitando las dudas, automáticamente nosotros vamos creyendo más en Él, vamos obteniendo fe. Entre más dudas se van de nosotros, más fe obtenemos de Él. Entonces, a veces es necesario el Señor empezar a tratar esa fe en nosotros, pero no puede hacerlo si no trata la duda que pueda haber en nuestro corazón. Amén. De tal manera que nosotros tenemos que vivir por fe. Dice la palabra del Señor que el justo va a vivir ¿qué? Por la fe. Entonces debemos entender que la fe es muy contrario a la duda. Si algo tenemos que eliminar de nosotros es la duda. Amén. Y caminar en fe, aún veamos el panorama medio gris, medio como que no lo vemos claro, pero de eso se trata la fe, ¿verdad? Y Dios quiere que desarrollemos esa fe a través de su conocimiento de la palabra de Dios. Bien, aunque no es el tema de la fe que voy a tocar, sin embargo, tiene que ver mucho la fe con la salvación. ¿De acuerdo? ¿Está listo para recibir la palabra del Señor? Amén. Ahí en Tito, capítulo 2, verso 11 al 14, hablamos un poco de lo que era la gracia. Y nos hemos quitado dudas que la gracia es un permiso para pecar, ¿verdad que no es eso? Porque de repente piensa que por gracia ya puedo hacer todo lo que yo quiero porque vivo en la gracia. Entonces, estos versículos nos van a quitar de muchas dudas. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esta gracia de Dios, fíjese lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Les enseñé que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. Y un poco hablamos de esos deseos mundanos, que no tengo que indagar mucho en ello, porque usted sabe a qué me refiero cuando hablo de deseos mundanos, impiedad. Amén. Entonces, automáticamente la gracia nos lleva al morir al yo, a negarnos a sí mismo cuando vivimos en la gracia de Dios. Entonces, es muy diferente a cómo se predica la gracia. La gracia lo hacen ver como que haz tú todo lo que quieras, que al cabo por gracia soy salvo. Entonces no, la gracia se va por otro lado, va a enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a toda obra de la carne, para que me entienda, porque no podemos vivir en la carne, deleitando la carne, cuando nosotros hemos ya nacido de nuevo y cuando creemos que la gracia de Dios está para nuestras vidas. Tenemos que demostrar que hemos sido salvos, que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Tenemos que demostrar que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. La palabra de Dios nos habla a que nosotros somos salvos, pero viene una parte donde habla el que crea y el que creyera y fuera ¿qué? Bautizado. Entonces vamos a hablar de ese tema también un poco para quitar dudas y quitarnos la duda si el bautismo salva o no salva. ¿Le parece? Vamos a ir a Marcos 16. ¿Por qué le digo todo esto? Porque también ya muchos piensan que porque ya fueron bautizados en agua, ya son salvos, ¿verdad? Entonces vamos a quitar muchas dudas. Todo esto, hermano, es para esforzarnos cada uno de nosotros a vivir una vida bien delante de Dios y no tener como excusa que vivo en la gracia, por eso hago lo que quiero, o ya fui bautizado, ya no necesito pues esforzarme en las cosas del Señor, ya fui bautizado. Entonces, fíjese lo que dice ahí en Marcos 16, 15, 16. ¿Ya lo tienen?
donde habla de la comisión hacia los apóstoles, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces, si nosotros nos quedamos hasta este versículo y no escudriñamos más, claramente nos dice que el que no se bautice no puede obtener salvación, ¿verdad? Usted lo va a ver así, de esa manera. Pero por eso hay otros versículos que empiezan a aclararnos este versículo. Amén, que ahorita vamos a ir para allá. No se me desespere. Vayamos al libro de los Hechos también, 2:38. Búsquelo por favor. Hechos 2:38. Cuando lo tenga, diga amén. 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 ¿Ya lo encontró? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro ya aclara un poco más esto. Dice la palabra del Señor: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el otro versículo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en este versículo ya Pedro agrega la palabra arrepentíos. ¿Sí? Porque usted puede tomar la decisión de bautizarse, pero sin haberse arrepentido de corazón. Muchos se bautizan por emoción. Y quiero hablar un poco de esto porque vamos a organizar unos bautizos que ya mero, ya por ahí tengo 5 personas anotadas, 6. Y bueno, para los que gusten también bautizarse, es necesario saber quiénes son para después tener un estudio especial para ellos. Amén. Pero bueno, ese es el paréntesis. Pero es necesario que lo entienda. Si la persona no está arrepentida de corazón y lo hace por emoción, porque otros se están bautizando, o porque dicen: no, es que dice la palabra que si no me bautizo no voy a ser salvo, no, déjame bautizo. No, tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentidos. Y usted sabe cuál es la palabra, ¿no? De qué significa el arrepentimiento. Simplemente es: me duele lo que hice y voy a luchar en no volver a hacerlo. Amén. Con todo va a luchar. Entonces una persona arrepentida, lo que empieza a suceder en ella es un cambio de vida. A lo mejor no se manifiesta al total de repente, un día para otro, pero sin embargo, al pasar el tiempo, los días, la semana, los meses, la persona empieza a dar un fruto de arrepentimiento. Y ves que la persona ya está lista para ir al bautizo. Amén. Entonces vamos a entender eso. Pero que en verdad mucha gente que es cristiana ha muerto sin haberse bautizado. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿esta persona se fue al cielo? Porque dice la palabra de Dios que si no se bautiza, a lo mejor creyó pero no se bautizó. Ay, ¿sería el cielo o no? ¿Usted qué cree? Que sí. Amén. Aunque no alcanzó a bautizarse, pero si vivió una vida arrepentida delante de Dios, ¿por qué no se bautizó? Pues tal vez no organizaron rápido los bautizos. Ya no es culpa de la persona. Amén. Y también no podemos estar bautizando cada domingo, ¿verdad? Pero sé de antemano que si la persona estuvo luchando cada día, retirándose de los deseos mundanos, de la impiedad, que estuvo peleando la buena batalla de la fe, aunque no se bautizó, la persona es salva. Amén. Porque lo que salva es el sacrificio de Jesús, no el bautismo. Pero entonces, ¿para qué nos ayuda el bautismo? Amén. Entonces, ¿cuál es lo que yo
¿por qué me debo de bautizar? Muchos dicen que es por la obediencia a Dios, y claro, muy bien, es para obedecer a Dios. Pero ¿cómo debo de bautizarme? Tengo que estar, ¿qué? Arrepentido. Vean también esta escritura en el libro de Primera de Pedro, que todavía nos aclara un poco más del bautismo. Primera de Pedro 3:21. Y te dice en realidad hacia dónde va el bautismo. Otra de las cosas que muchos creen, que al momento que usted sumerge a la persona, todos los pecados que tenía la persona se van a quedar ahí en el agua. Es otra creencia, y no. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Amén. Porque yo me hacía esa pregunta cuando los veía que se bautizaban en albercas. Decía, ay, híjole, todos los pecados que le salieron a esta persona se le van a ir a los que están ahí nadando. Porque teníamos esa idea que al bautizarse la persona, los pecados que tenía ahí, pues iban a quedar ahí en la alberca, o en el agua, o en el mar. Imagínense los peces, todos ahí. Entonces pensamos esa idea, híjole, ¿cómo les voy a ir a los que están ahí a un lado nadando también? De por sí apenas pueden con los que traen y todavía les dejamos ahí. ¿Verdad? Entonces todo esto para que tenga conocimiento. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:21. El bautismo, ¿sí lo tiene ahí? Que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias. ¿Sí lo tiene? O sea, no le quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no quita las inmundicias de la carne, ¿de acuerdo? Sino que como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, yo me voy a bautizar no con la intención de que ya se me van a quitar los pecados de la carne, es porque tengo una decisión en mi vida de cambiar de vida. Lo voy a hacer por obediencia, pero sobre todo mi conciencia busca el estar bien con Dios. Y si la palabra de Dios me dice que me debo de bautizar, lo voy a hacer. Quiero tener una buena conciencia ante Dios. Y eso me va a aspirar, dice aquí, aspirando a que tú empieces a tomar buenas decisiones en tu vida, ya que diste testimonio ante Dios y ante los hermanos que fuiste bautizado. Esto te crea a ti una conciencia de dar un buen testimonio. ¿Me entiendes? El simbolismo del bautismo es que mueres cuando te sumergen y resucitas. Cuando eso lo ve la gente, espera ver en ti un cambio. Amén. Y es un paso más de la vida cristiana para una buena conciencia, dice la palabra de Dios. Para que empieces a tomar nuevas y buenas decisiones en tu vida. Para que ahí sea también, a lo mejor ser parteaguas de decir, necesito bautizarme porque sé que de ahí en adelante empieza una vida nueva para mí. Es como una afirmación en tu fe. Amén. Y todo lo hacemos por obediencia a Dios. Pero está claramente aquí la palabra de Dios que te dice, no quitando las inmundicias de la carne. No sé si me puedes entender esto. ¿Necesito bautizarme? Diga conmigo, sí, necesito hacerlo. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Pero lo único que me quita el pecado es la sangre de Cristo. Pero lo voy a hacer por testimonio a los demás que he decidido seguir a Cristo, que soy una nueva criatura, que vean todos los demás que soy diferente. Lo voy a hacer por un compromiso más hacia la fe en Dios. Amén. Entonces el bautismo se transforma en algo poderoso en tu vida, porque de repente ese bautismo, como lo hiciste ante Dios primeramente, pero hubo testigos, todos esperamos que esta persona que se bautizó todavía crezca más en Cristo Jesús.
Amén. O sea, el bautismo va directo a la conciencia, a la mente, a restaurar el modo de pensar. Ya me bauticé, ya fui sumergido en las aguas, ya resucité en Cristo Jesús, o sea, es el simbolismo. Entonces me voy a esforzar a tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Amén. Es un poquito medio complicado de explicarlo bien con manzanas y peras, pero espero que me entienda el fin del bautismo. Pero de que sí lo debe de hacer, hermano, lo tiene que hacer. Y todos aquellos que se han arrepentido y que desean vivir una vida nueva en Cristo, desean dar testimonio de Dios, tienen que hacerlo. Amén. Tiene que hacerlo. Por eso, cuando todo es simbólico, cuando nosotros tomamos la Santa Cena del Señor, en sí no es la sangre y no se va a convertir el jugo de uva aquí en sangre, o sea, no va a pasar eso. Cuando estoy comiendo el pan, no estoy mordiéndole al Señor, como muchos creen. Es simbólico. Amén. Mas sin embargo, tiene un poder sobrenatural de parte de Dios, la Santa Cena, que solamente Él sabe por qué la dejó para nosotros que lo celebráramos así. Amén. Porque a través de la Santa Cena en nosotros también recae a una buena conciencia de vivir. Amén. Paréntesis, vamos a tener cada primer domingo y miércoles de mes la Santa Cena. ¿Qué pasa cuando yo le digo eso? Usted trata de ponerse bien con Dios, ¿sí o no? Y si tiene por ahí pleito, dice, no, déjame, pongo a cuentas porque voy a tomar la Santa Cena. Vea lo que crea la Santa Cena, una buena conciencia, y usted va con esa disposición delante de Dios y dice, Señor, me arrepiento, voy a tomar la Santa Cena. Y como viene cada mes, pues vive luchando cada día en su conciencia. Amén. Pero es simbólico, pero tiene poder, nos lleva a un arrepentimiento. El bautismo es parecido. Amén. ¿Cuántos sintieron un cambio de su vida cuando se bautizaron? Amén. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque actuó en su conciencia, en su vida, de decir, ya me bauticé, gracias a Dios, ahora tengo que yo caminar dando testimonio de que fui bautizado. Amén. Repito, lo que quita el pecado es la sangre de Cristo. Pero necesitamos bautizarnos, diga sí. Necesito tomar la Santa Cena, diga sí, pero con una buena conciencia. Y también para tomar la Santa Cena, un día le voy a enseñar, no tiene que ser a la ligera. Amén. También tiene el peligro de que si no lo hace bajo la ordenanza de Dios y un corazón de veras arrepentido, también tiene su consecuencia. Pareciera que no, pero todo tiene algo que ver en todo lo que Dios ha dejado para la iglesia. Amén. Amén. ¿Cuántos se van a bautizar? Levante su mano. 1, 2. Bueno, de aquí hay, ¿quién más? 3. Pues aquí hay 3. ¿Verdad? Bueno, esperemos que vaya aumentando, porque hay otros hermanos que no vinieron que también se van a bautizar. Amén. Es necesario, iglesia, es necesario. Si has decidido seguir a Cristo y quieres dar testimonio de Él, tienes que hacerlo delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Amén. Para una conciencia. Amén. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, en sí, lo que va a salvar tu alma va a ser el creer en Jesús, que Él es tu suficiente Salvador, pero que también conlleva de obras. ¿Y cuáles son esas obras? Obras de arrepentimiento. Amén. No solamente porque creas vas a ser salvo. Dice aunque hay textos que dice el que creye, dice, y todo aquel que crea, ese va a ser salvo, pero vamos a extender la palabra creer, que también te lleva al arrepentimiento. ¿Cómo se obtiene la salvación? Como le dije, debemos ejercer fe en Jesús. Hechos 4:12. Vaya a Hechos, por favor. Espero no lo confunda. Amén. Pero tenemos que entender la Biblia tal y como es.
Porque a veces hay muchas dudas. Yo esas dudas tenía. Yo tenía dudas de decir, ay, pobre gente que nos bautizamos ahí como 10. Ay, sabrá Dios cómo les vaya a los que están ahí en la alberca, ¿verdad? Entonces está uno pensando cosas que no. Hechos 4:12. Entonces dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos creen eso? No hay otro nombre, no hay ningún santo, no hay nadie que te pueda dar salvación. Amén. Nada te puede salvar, solo Cristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que derramó su sangre. Amén. Y no podía haber perdón sin derramamiento de sangre. Aunque la gente luche con eso y crea que la mamá de Jesús puede salvar y se aferre a muchas cosas, no puede salvar. Solamente ¿quién? Jesús. Que fue un buen ejemplo, que fue una mujer de Dios, claro, y respetamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, si no, imagínense, el hecho de que Dios escogió a María fue por algo. Amén. Tiene su privilegio y nunca se le va a quitar. Y que tuvo un buen testimonio de tal manera que los ángeles la visitaban. Amén. Pero de allí a que pueda salvar, no. Solamente Cristo es el que salva. No hay ningún santo que pueda salvar. Amén. Porque aun cuando Pedro, que era Pedro, se le arrodillaba, le decían, no hagas esto, levántate, yo soy como tú. Y todo el que se le quería arrodillar a un apóstol no dejaba. Porque le decían, al único que debes adorar y honrar es a Dios. Y eran los meros apóstoles. Ya ahorita ya inventaron tantos santos, ya inventaron tantas cosas. Menos todavía. ¿Me entiende? Pero tenemos que obtener la verdad cada día. Y la verdad nos va a hacer libres. Y a lo mejor temas de estos a muchos incomoda y tal vez a muchos como que no los... Pues no, es que no me gusta que hablen de esto, pero a veces es necesario hablarlo para que la gente entienda que en ninguno hay otra salvación, solamente en Jesús. Hasta allí estamos bien. Todos, ¿cuántos han creído que Jesús es el único que salva? Diga amén. Entonces en eso ya estoy bien, tengo la fe en Jesús, que soy salvo. Pero también viene otra parte. Miren, ahí en Romanos también nos va a hablar algo. Romanos 9:10. Romanos 10, verso. Romanos 10, verso 9 y 10. Y hay mucha gente que se confunde y nos dice, es que ustedes no creen en la Virgen. Y les digo, pues ¿cómo que no vamos a creer en la Virgen si es la mamá de Jesús? ¿A quién exaltamos? A Cristo. ¿Y quién es su mamá? La Virgen. Claro, no la honramos porque toda la gloria es para Dios, pero creemos en ella, así como creemos en Pedro, ¿verdad? En Pablo. Así que todos aquellos que crean que no creemos en la Virgen, están equivocados. Sí creemos en la Virgen. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 10, verso 9 y 10, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Y el verso 9 que no le leí es muy importante. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Cuántos confesaron que Jesús es el Señor? Amén. ¿Y cuántos creyeron en su corazón? Amén. Entonces hasta ahí vamos bien. Pero no solamente eso te va a salvar, ¿ok? Porque también mucha gente dice, es que yo ya hice la oración de fe, que es por lo regular usamos este versículo para respaldar cuando usted hace la confesión de recibir a Cristo en su corazón.
Y usted dice, yo ya hice la oración de fe, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, entonces ya soy salvo. ¿Usted cree eso? Porque muchos han hecho esa confesión de fe y muchos han recibido a Cristo en su corazón, pero parecieran que nunca lo recibieron. Tienen una vida, más bien parece que recibieron al otro. Entonces, aunque hubieran hecho esa confesión de fe, tal vez si en ese momento mueres, ay, sí te la paso que te vas con el Señor, porque hiciste la confesión, recibiste a Cristo en tu corazón y moriste. Amén. Pero ya el que hizo la confesión y todavía siguió vivo, tiene otra cosa que necesita para ser salvo. Amén. No solamente el confesar a Jesús. Mucha gente, por eso muchos cristianos no quieren pelear la buena batalla de la fe, no quieren esforzarse porque dicen, se aferran a que ya recibí a Cristo en mi corazón. Amén. Entonces ya la armé, ya puedo vivir como sea. Yo ya hice la confesión de fe. ¿Usted cree eso? No, hermano, ni crea que por ese lado va a salvarse. Amén. Y luego dicen, ya está Cristo en mi corazón. Ya no se puede meter un demonio en mi corazón porque ya está Cristo en mi corazón. ¿Y por qué caminas como endemoniado? Está Cristo en tu corazón, pero demuestras otras cosas. ¿Sí? Porque también dicen, no, es que no se puede meter. No, déjalo para que veas que sí se mete. Amén. Pues es que todos piensan de esa manera y por eso no se esfuerzan a vivir una vida bien delante de Dios. Yo he orado por tanto cristiano por liberación, hermano, que no se da una idea. Cristianos y bautizados. Amén. Y usted dice, ¿a poco sí? Pues yo fui el primero que me sorprendí. Amén. Entonces quiere decir que si tú sigues en tu idea de que ya tienes a Cristo en tu corazón y que ya no puede pasarte nada y vivir una vida desenfrenada y haciendo lo que tú quieras, cosas que a Dios no le agradan, pensando que así Dios te va a proteger, estás equivocado, hermano. Amén. ¿Por qué lo veo tan triste ahora, pues? Hace rato andamos muy gozosos. Hebreos 5:9. Ahora sí, claro, a un verdadero cristiano no le puede pasar eso. A un verdadero cristiano, ¿ok? Un verdadero cristiano va a vivir siempre luchando contra el pecado. A un verdadero cristiano no se le puede meter ningún espíritu. Diga conmigo, a un verdadero. Amén, es mucha la diferencia. No a uno que se llama cristiano, pero se comporta peor que el mundano. A ese sí se le meten y legiones. Amén. Es la diferencia, pues, para que usted vea. Hebreos 5:9, fíjese lo que dice. Y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya cambió, ¿verdad? Entonces yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya me bauticé, pero dice la palabra de Dios que debo de obedecerle. Para los que le obedecen, se la repito otra vez. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, para salvar para todos los que le obedecen. Entonces, aparte de recibir a Cristo en mi corazón, aparte de ser bautizado, tengo que obedecerle para que me obtener la salvación. Pero es que no es por obras, es que no está hablando de esta obra, hermano, no se confunda. Porque para todos dicen, ay, es que no es por obras, no está hablando de las obras, esa es obediencia a Dios.
No te está diciendo de ninguna obra. O si lo quieres ver por él, tienes que obedecerle al Señor. Amén. Porque también vamos a definir cuáles son las obras que dice la palabra de Dios. Porque dice, es que no es por obras, pues es ninguna obra. Para los que ¿qué? Le obedecen. Entonces ahí ya se va poniendo ya más complicada la cosa. A ver, es que pensé que nomás que tenía que creer y iba a ser salvo. Y luego que también bautizarme y también, pero yo estoy viendo que no, que tengo que arrepentirme y que tengo que obedecer al Señor. Santiago 2:24. No, pues qué fácil sería, ¿verdad? Yo no sé si se le están quitando dudas, hermano. Amén. Santiago 2, 24 al 26, nos vamos a ir hasta allí. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente ¿qué? Por la fe. Por la fe. Justificado, la palabra de Dios es como perdonado, ¿sí? Ha sido perdonado, o sea, en pocas palabras, ha sido salvado. Vosotros veis pues que el hombre es justificado o perdonado por las obras, y no solamente por la fe. Ahorita le voy a seguir, porque muchos también utilizan esta palabra, por la fe soy salvo. Entonces lo hacen así como, yo por fe soy salvo, que haga lo que haga, por fe soy salvo. O sea, vea cómo utilizan la palabra de Dios. Pero te dice aquí la Biblia, vosotros veis pues que el hombre es justificado o perdonado por las obras, no solamente por la fe. ¿Las obras cuáles? Las obras que a Dios le agradan, la obediencia a Dios. Amén. Todo lo que le agrada a Dios, todas las obras buenas para Dios. Entonces necesito esas obras buenas y la fe para ser ¿qué? Justificado. Amén. Dice seguido, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Tuvo que haber obras. Dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Usted puede tener toda la fe en Jesús, pero si no hay una obra de arrepentimiento en ti, está muerta tu fe. Solamente tienes una fe como la de todo el mundo. Tienes que, tengo fe en esto, tengo fe en aquello, es que tengo fe, pero no entiendes que para ser salvo no solamente es la fe, sino necesitas las obras. Y las obras viene siendo el arrepentimiento en tu vida. Amén. Dice la palabra de Dios que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si solamente nos conducimos diciendo tengo fe en Dios, ya fui salvo por fe en Jesús, pero no hay obras de arrepentimiento en nosotros, esa fe que tienes está muerta, o sea, no sirve esa fe. Es una fe vana, es una fe que no tiene fundamento, porque confiesas que sigues a Jesús, pero tu comportamiento da a entender que sigues a otra persona. Amén. Entonces eso no checa con la fe en Dios. La fe en Dios te va a llevar a arrepentimiento y a las buenas obras. Todo aquel que ha nacido de nuevo y ha creído en Cristo Jesús, se le va a notar en su corazón, en su vida, los buenos frutos que habla la palabra de Dios. Amén. Entonces ya nos dimos cuenta que el bautismo no salva, pero que sí es necesario para el creyente. Amén. Tomar la Santa Cena no te salva, pero es necesaria
para el creyente. ¿De acuerdo? El recibir a Cristo en tu corazón no te salva. Necesitas ¿qué? Obedecer también. A no ser que en ese instante, en ese día, te vayas con Cristo. Entonces sí, ¿verdad? Porque hemos ido a hospitales, hemos ido con enfermos, que esta palabra de que debe de confesar que Jesús es el Señor, y los hacemos que acepten a Cristo en su corazón. Pero ya la persona ya está a punto ya de... Ahí yo sí creo que esa palabra es para salvación para ellos. Pero para nosotros, el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, claro, empezó a haber un cambio de vida, pero eso no es suficiente, necesitas permanecer en ese cambio de vida. Amén. Porque si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, y después vamos a ver esto porque está bien clarito en la palabra de Dios, pero regresas otra vez a como eras antes, entonces dice, ya no hay más sacrificio para ti. O sea, ya el sacrificio de Jesús ya no procede en tu vida. Y necesitas otra vez otro arrepentimiento en tu vida de corazón y volver a Cristo. Y ahí vamos a estudiar la palabra y te vas a dar cuenta que lo que Dios nos está llamando es vivir en obediencia todos los días para los hijos de Dios. Amén. Y que no piense que porque recibió a Cristo en su corazón, ¿hace cuánto lo recibieron aquí? ¿Hace 10, 20 años, 30? Que no crea que porque hizo esa oración ya se salvó. A no ser que sigas viviendo una vida recta delante de Dios desde aquel día en que recibiste a Cristo. Amén. Pasa también en el cristiano que de repente se sale del camino de Dios, ¿verdad? Pero que vuelve al camino del Señor. Ya se salvó el hermano. Se arrepintió y regresó al camino de Dios. Ese sí puede ser salvo. Pero resulta que muchos se salieron y ya no regresaron. Ese no puede ser salvo. Amén. Porque el Hijo de Dios, el que es hijo, regresa. El que no es hijo, se pierde. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Era hijo, se perdió y anduvo de lo peor que se imagina, pero regresó. Ese era hijo de Dios. Recuerde, el Hijo de Dios regresa. El que no es hijo, se pierde. Por eso vamos a ver en esta vida todo esto. Vamos a ver creyentes que desde comenzaron en el camino de Dios, permanecen luchando. Vamos a ver creyentes que se van a salir y van a durar también un año, 2, fuera, 3, y por la misericordia de Dios regresan, porque si mueren en esa salidita que se dan, adiós. Amén. Porque Dios no es injusto. O sea, aquel que renuncia o se sale del camino de Dios es por su propia voluntad. Se salen del camino. Y vamos a ver eso. Vamos a ver hermanos que empiezan en el Señor fuertes y de repente algo los aleja de Dios, pero ya no regresan. Y más allá los ves que se pierden más. Y Dios envía mensajeros a hablarles, a decirles, regresen al camino de Dios, regresen, ¿verdad? Porque hay recompensas si tú haces venir a un hermano que se salió y se está perdiendo y lo haces regresar, dices que es recompensado. Pero vamos a ver muchos que no van a regresar. Y nos duele. Se van a perder. Sé que de 3 tipos: el que permanece, el que se va y regresa, y el que se va y se pierde. Amén. A lo mejor tú eres uno de los que te fuiste, pero regresaste. Dile que está a tu lado, bienvenido. Qué bueno que regresaste. Ese me decía que no te regresabas. y otros son, pues, están dedicados. Amén. Ahora, ni más son unos que otros. Para Dios todos somos iguales.
Y dice que al contrario, le da la bienvenida a aquel que se arrepintió como el hijo pródigo. ¿Sí? Y que aún le da todo el privilegio que el que se dedicó a estar en la casa de Dios. ¿No hasta se enojó el hermano del hijo pródigo? Sí. Oye, yo estoy aquí siempre contigo y estoy en todos tus quehaceres y estoy... ¿Y cómo vas a hacer fiesta desde que se fue y gastó toda su fortuna y se metió, andaba ya con tantas mujeres y terminó comiendo con los cerdos? Y ¿cómo le vas a dar el privilegio y todavía le das un anillo y le haces que se vista? Ah, es que Dios es así. Porque regresó, hasta le hacen una fiesta y tienes el mismo derecho que el que se quedó en casa siempre. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Así que es el mismo derecho, pero ahora, si usted hizo eso y regresó, ya no se vuelva a ir. Porque en esa idita ya no le garantizo que regrese. Amén. Y yo sé que si usted es hijo de Dios, va a luchar. Amén. Y va a permanecer en las cosas de Dios. Y entonces sí, entra la palabra que dice, y el que persevere hasta el fin, ¿qué? Entonces no nomás es confesar y todo lo que ya le enseñé, sino debo de perseverar en las cosas del Señor. ¿Cuántas veces no muchos hermanos luchan toda su vida en Cristo Jesús, 20, 30 años, y los últimos 5 se pierden? Se salen del camino. Entonces ese no permaneció hasta el fin. Esos últimos años se perdió, no aguantó, ya casi llegaba. Recuerde que nuestra vida en Cristo nos la compara siempre el apóstol Pablo con una carrera. ¿No habla ahí que vamos a una carrera? Y muchos salen con todo y a medio, y otros ya van casi llegando a la meta cuando... Entonces yo creo que es mejor que se lleve un pasito, ¿no? Pero que aguante hasta el fin. Entonces sí entra la palabra de donde dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Amén. ¿Estás dispuesto a perseverar hasta el fin? Ahí ya entra para nosotros, hermano. Esta palabra es directa para nosotros. ¿Usted ya recibió a Cristo en su corazón? Amén. ¿Usted ya fue bautizado? Bueno, casi la mayoría. Amén. Pero ahora nos toca perseverar hasta el fin. Los años que Dios te dé y me dé de vida, hasta el último aliento de tu vida, tienes que perseverar en Dios. Amén. Porque no vaya a ser que en el último día toda la vida te esforzaste en Cristo Jesús, pasaste de todas para que en los últimos metros. Amén. Entonces la pregunta es, ¿se puede perder la salvación? Poco a poquito, ¿verdad? Ya estamos entendiendo que sí, y todavía faltan mucho para enseñar, afirmar que sí. Amén. Esta nomás es como darnos un enfoque un poquito para nosotros entender de que si no persevero hasta el fin, no lo voy a hacer. Y hay bien muchas parábolas donde te hablan que sí se puede perder. Hay muchas parábolas que el Señor enseñó. Los convidados a la fiesta. ¿Recuerda de esa parábola? Que los que invitó no fueron. Y eran conocidos también de él. Eran de su pueblo. O sea, eran los meros. En cambio, tuvo que agarrar, no, entonces vete de los de allá de afuera, los que sean, mételos a la fiesta. Y a estos no los metió a la fiesta. Y eso tiene mucho que decir. Amén.
¿Qué le parece la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 ¿qué? Insensatas. ¿Quiénes se fueron? Las prudentes. Y eran de la misma, eran vírgenes. Eran de la misma congregación, pero unas estaban llenas del Espíritu y las otras no. ¿Quiénes se fueron con el novio? Las prudentes. Y así hay muchas parábolas que le voy a enseñar que sí se puede perder la salvación. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestra Biblia? Y hasta aquí le voy a dejar hasta ahorita.